Vamos a orar. Close your eyes with me. Padre, te damos gracias en esta Father, we mañana give you thanks in this morning por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Dios, for the en este opportunity día. you give us to be in your house today. Gracias, Señor, por Thank este you, God. mes de mayo ya que hemos comenzado y que ahora estamos aquí, Dios, para recibir tu palabra, que es el alimento que nosotros necesitamos para nuestro espíritu, Señor. To be able to start this new month, the month of May, Lord. We know that your word is life in our life. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Thank you for all your blessings. Amén. Gloria a Amen. Dios. Amen. Y gloria a Dios. Aleluya. Bueno, primeramente quiero dar gracias a Dios. I want to give thanks to God firstly. No sé si ustedes están contentos. Yo estoy contento de estar aquí en la casa de Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. How many guys are Y excited gloria to a be Dios. here? Y gloria a Dios. Aleluya. Aunque vimos el servicio el domingo pasado, nunca es lo mismo verlo por las redes sociales que verlo o estar aquí en vivo realmente. And even though we weren't here physically, we watched virtually. It's never the same than being here in person. Y pues doy gracias a Dios porque me permitió acumular un año más de juventud. Tengo juventud acumulada ya más todavía. Give thanks to God for accumulating my youth. Ya, normalmente decimos, bueno, ya tengo, decimos la edad, ¿no? 50 años de viejo ya. Sometimes we say, make it seem like we're very old. Pero yo creo que nosotros, depende de nuestra actitud y nuestra manera como actuamos, determinamos qué tan viejos nos vemos. With our attitude and, everything else, we can determine how old we really look. Bueno, yo estoy regresando a la segunda vuelta de la juventud. I'm returning to the second generation of the youth. Gracias a Dios, de veras, porque esta semana pasada me permitió cumplir 59 años de edad. Así que estoy súper joven. Thanks to God because I was able to turn 59 years old. Y la culpable de que no estuviéramos aquí fue mi esposa, porque ella dijo, tenemos que celebrar, y a ti te gusta comer mucha comida ancestral zapoteca. Le dije, ok, como tú digas, yo me someto. So you gotta say it. I was able to go and eat some ancestral Zapotec food. Ok. No sé, pero para mí una de las mejores comidas que yo puedo comer es la comida de Oaxaca. Es una de las mejores que existen en el mundo, literalmente. Si ustedes la han probado, la de veras, la que es auténtica, porque hay mucha que es imitación. The Oaxacan food in Mexico is one of the best that I've ever had, the authentic one. Yo sé que por ustedes pueden comprar tlayudas aquí en cualquier lugar. Hay muchos lugares que venden comida de tlayudas, ¿no? There's a lot of different places that sell food like that here. Pero el domingo pasado me estaba comiendo una tlayuda más o menos así, parece como una pizza realmente. I was eating a big old piece of Y lo mejor de authentic todo food. es que uno no engorda con esa comida. And the best part is you don't gain weight. Y yo bajé de peso ahora que fui allá a Oaxaca. Ya ves, Genaro, uno baja de peso comiendo tlayudas. You lose weight with eating in Mexico. Porque después me enfermé el estómago. No se crean. Because then I got sick afterwards. No, verdaderamente gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y en esta mañana quiero compartir un pasaje de esta semana que estuvimos meditando. Si usted está siguiendo nuestro devocional cada día, hoy, la semana pasada nos tocó precisamente el día 118 esta lectura. As we're following the devotional, this is a passage in which one of the passages that we read this past week. Estamos meditando sobre la vida de David y la vida de Saúl, aunque ya ahorita en nuestras lecturas solamente estamos leyendo la de David mayormente. We were meditating on the life of David and Saul, but mostly now, as we come today. Y este salmo específicamente fue escrito por David al principio de cuando él empezó a gobernar, a ser rey, su reinado. This passage is written mostly at the beginning of David's ruling. Y si usted lo lee nomás así por encima, dice, bueno, pues ya cumplí, ya lo leí, es todo, no le saca provecho. Pero en verdad, David está compartiendo las cosas que él va a hacer para tomar sus decisiones y quiénes pueden ser parte de su gobierno. In this passage, we see that David is going to be taking some big decisions, and he's going to be choosing the people that are going to be part of it. Y la lección más importante es esta de esta lectura bíblica. Esta es lo más importante. The most important lesson of this passage is Que nuestro entorno, la gente, las personas que son parte de nuestro entorno, tienen un poder tremendo de influencia sobre nuestras vidas.
that the people that are closest to us have a huge influence on us. A quien nosotros le permitamos que nos influencie, determinará la clase de persona, de familia o cualquiera que sea el rol que tengamos en la vida. Nuestro entorno verdaderamente nos influencia a nosotros. Your surrounding or your community or your people that are the most closest to you are what really influence you. La calidad de las influencias que permitimos en nuestra vida van a determinar nuestra fidelidad a cumplir o hacer el propósito de Dios y sobre todo para tener éxito en hacer lo que Dios quiere de nuestras vidas. And being able to successfully do what God wants of us in our lives and His purpose that He has for us, it'll be determined in the influences that we have. La manera como yo lo entiendo es de que Dios es el alfarero, el que nos está moldeando a nosotros. You know, Jesus is like that sculptor that's forming us, Pero mayormente Él utiliza personas, circunstancias, but He also uses circumstances and people que son instrumentos de parte de Dios para moldear, para cambiarnos, para permitir que nosotros logremos el propósito por el cual nos dio la vida. that mold us and change us into the people that we are. El problema es de que no siempre nos dejamos moldear por Dios, nos dejamos moldear por otras cosas y es cuando cometemos errores. The problem is that we get molded by other things sometimes. Por eso mientras yo leía esta lectura, yo dije, bueno, que David está diciendo quién puede ser parte de su reino, de qué personas se va a rodear para tener éxito. Y eso es lo que vamos a meditar en esta mañana. And we're going to be meditating on this his story of David. Hay varias preguntas que voy a tratar de responder y que todos tenemos que pensar en esta mañana. En primer lugar, ¿quién en este momento está influenciando mi manera de pensar? ¿Quién? ¿Qué es lo que está influenciando mi vida? ¿Qué personas? An initial question you could ask yourself is, who is that person or people that are, influencing the way I think? ¿Cuáles son las personas con las cuales yo abro verdaderamente mi corazón y conocen y saben lo que siento? ¿Quiénes son? Who are those people that you open your heart to? ¿Y cuál ha sido el fruto de escuchar o de compartir nuestra vida con esas personas? Bien importante, de eso se trata la lectura de hoy. And what is the fruit or the result of you opening up to those people? That's what the message is of today. Yo siempre he creído esto, que nosotros somos el producto del ambiente o del medio en el cual nosotros nos desenvolvemos. And I know that we become a product of, the people or surroundings around us. Yo sé que nos gusta pensar, no, yo soy único, yo lo decido. Pero la verdad, a todos nos influencia el ambiente y sobre todo las cosas que permitimos que entren a nuestro corazón. Bien importante, Jesús dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Although we might think we are very unique people, but for the most part, we're very influenced by the people around us. That's why God says to guard your heart. Aquí en Estados Unidos hay un mito que se llama que uno puede hacerse solo por uno mismo, ¿no? El mito de que gente vino desde Europa y establecieron una nueva nación, solos literalmente, es el mito, ¿no? Porque no es cierto. There's a myth that solo myth where you're able to do anything by yourself. Y luego los pioneros que atravesaron desde el este a Oregon, a California y empezaron de nuevo. Hay un nuevo principio. Siempre es la historia de este país. The original story of this country, of the new beginning, right? Coming from a different country to settle here in the United States. Incluso muchos de nosotros somos emigrantes y salimos de nuestros países, comunidades, familias. Y llegamos solos, y sobre todo los que les va muy bien, ¿verdad? Económicamente o materialmente, dicen, esto me lo debo a mí, a mi trabajo, a mi esfuerzo. Y ese es el mito americano, porque es un mito realmente. And even if you came from a different country and you're able to, quote unquote, make it here financially, a lot of times it's a myth that says you did it by yourself. La gran mayoría de nosotros, a través del camino, Dios ha puesto personas, ha puesto familias, ha puesto oportunidades. Nos hemos rodeado de personas que verdaderamente, si no hubieran estado ahí, nunca hubiéramos logrado hacer lo que hoy somos en la vida. And truly, in your journey in life, there's different people, circumstances, and things that occur that without those things, a lot of the successes that you would have today wouldn't be accomplished. Yo tengo más de 40 años de conocer a Cristo y yo he visto quiénes a través de la vida han tenido éxito y quiénes han fracasado. Y normalmente los que fracasan son los que se rodean de personas incorrectas y los que tienen éxito son los que se rodean de personas correctas. Es bien importante quién nos rodea a nosotros. In being a Christian now for over 40 years, I've seen so many people that end up having a successful life or families because they surround themselves with good people, good influence, and vice versa for those that do not.
Miren, voy a dar un ejemplo y el ejemplo más claro que tengo es mi experiencia personal. Ese es lo más mejor que yo puedo tener. My personal experience is the best example. Yo crecí en un barrio que se llamaba Francisco González Bocanegra, un héroe mexicano, ¿no? Y esta colonia era una colonia básicamente de gente pobre. Es donde yo crecí, en Torreón, una ciudad en México. I grew up in a very poor colony, you would call it, in Mexico, in Torreón. Y era un barrio en la orilla de la ciudad. Ahí llegaba la ciudad, ahora ya no, pero cuando yo crecí esa era la orilla de la ciudad, básicamente. Growing up, that city was the edge of the town. Nuestra diversión de niños era ir a matar víboras. As kids, what we would do for fun is kill snakes. Imagínense. Y agarrar alacranes o escorpiones y ponerlos a pelear unos con otros. Esas son nuestras diversiones. Porque de donde yo vivía, lo que seguía era el desierto. Esos eran los animales que nosotros convivíamos. We would play with scorpions and different things like that. And it's because we were in the desert. Pero les digo todo esto porque yo crecí junto con otra familia. No voy a decir su nombre, le vamos a llamar la familia López. Yeah, we're just going to say that I grew up with a family, another family, and just say that their name is Era una familia Lopez. muy similar a nosotros. Nosotros éramos 9 en nuestra casa, yo era el mayor. Ellos eran más o menos entre 9 o 10 personas también. Our family was around 9. I was the oldest, and then the other family around the same, 8 or 9. Al igual que mi familia, su papá era, o como mi papá, su papá era comerciante. Just like my father, they were both businessmen. Yo crecí con ellos. I grew up close to them. Jugamos fútbol con ellos. We would play soccer with them. ¿Verdad? Ese fue mi mundo, literalmente. Convivir con estos jóvenes de la familia López. I would, hang out with the Lopez family and their children. ¿Qué pasó al final, al pasar los años? ¿Qué pasó entre estas dos familias o entre mi experiencia y la experiencia de varios de ellos o la mayoría de ellos? What happened with my experience and then theirs? Todos, sin excepción. All of them, Los without 9 o exception, 10 muchachos de esta familia, 10 young people in their family, todos terminaron muy mal. they all ended up very bad. Incluso yo vi morir al papá de ellos, literalmente aventando sangre por la boca, porque su riñón estaba enfermo de tanto alcohol que consumía. Their father died because of all the alcohol that he had drank. El hermano mayor de ellos murió de SIDA porque vivió una vida promiscua y literalmente en los años 80, antes de venirme para acá, en aquel tiempo el SIDA o el AIDS era una enfermedad muy desconocida y fue algo como un escándalo grande que un vecino de nosotros se muriera, pero de eso murió. And then the oldest son died of AIDS, and it was something very scandalous at the time in the 80s. Una de sus hijas, la mayor, se dedicó a la prostitución. One of the oldest daughters dedicated her life to prostitution. Y aunque parezca increíble o no, o ni siquiera yo creo que no lo pueden creer, la señora, la mamá, The mother of the family murió sola, los hijos todos la abandonaron. died alone, all her children abandoned Después her. de que muere el padre, la familia se destruye y ella muere sola, acompañada de un perro, ciega y se murió de hambre, literalmente. She Entonces, died out of hunger, alone with a dog. todavía, ayer le pregunté a mi hermano, muchos de ustedes lo conocen, oye, Shui, ¿qué has sabido de esta familia? Y me dice, pues todavía vive este. Y me dijo el que vive, dice, porque el otro no sabe nadie si lo mataron o lo secuestraron o anda huyendo porque mató a alguien más porque se envolvió con los narcos. Esa es la historia de la familia López. Nosotros éramos la familia Rincón a un lado. And this is their story, a really ruined family, destroyed. En términos humanos no había ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Looking at it just in the service level, there was no difference. No éramos más inteligentes o más ricos, o éramos menos o éramos más. Éramos como dos familias idénticas. We were like two identical families, nothing different. El muchacho con que yo crecí, el más cercano, era muy bueno para jugar soccer, le decíamos el carioca, porque así éramos en México, a todo mundo le ponen apodos. In Mexico, we would put a lot of nicknames, and the brother, one of the sons, he was really good at soccer. Él fue el que murió, o no saben, o fue desaparecido porque se envolvió con los narcos. He's the one that got involved with the narcos, and we don't know what happened to him. Disappeared.
Yo y él éramos muy cercanos, jugábamos todo el tiempo y estábamos conviviendo, éramos de la misma edad. We were of the same age. We would always hang out. Bueno, mi historia es diferente. Mi historia es de que yo tengo 36 años de ser pastor. Tengo 36 años de estar casado. Tengo 4 hijos. Todos ustedes los conocen. Gracias a Dios todos se mantienen por su cuenta. Y gracias a Dios todos se graduaron de la universidad. Mientras que mi amigo con el cual crecí está desaparecido y probablemente está sepultado en algún lugar sin que nadie sepa de él. And then in my life, I've been serving God for 36 years. I've been married for 36 years. I have children. They all went to school. ¿Cuál es la diferencia entre esta familia y nosotros? Realmente a simple vista no había ninguna realmente, éramos igual. Just at the simple observance, there was no difference in our family. Pero yo me he puesto a meditar las cosas que marcaron la diferencia a través del tiempo que yo fui creciendo. But I went to be able to meditate on the things that allowed our family to not end up like that. Una de las primeras fue que mis papás nos pusieron en una escuela privada, religiosa, católica, donde la educación era muy buena, a pesar de que era una escuela muy pobre, pero una escuela de millonarios pagaba por la educación de todos los pobres de la colonia y pagaba una cantidad ridícula, nada pagábamos, era casi gratis. I remember growing up, our parents enrolled us into a school, a Catholic religious school, very poor school, but it was paid for, subsidized by the wealthy class. Era muy estricta la educación que teníamos, no solamente académica, pero moralmente era muy estricta. It was a very strict education, morally, but also the education. Todos los días en la mañana nos parábamos enfrente, y llegaba la maestra, normalmente, la que más nunca se me va de la mente es una monja como de unos 70, casi 80 años de edad, una ancianita. I remember this nun that was around 70 or 80 years old. Y teníamos que estar parados firmes, nos revisaba el cabello. They would check our hair. No podía estar arriba de la oreja, tenía que estar arriba de la, no podía pasar la oreja, tenía que estar arriba de la oreja. It couldn't be covering our ears. It had to be pulled back. Teníamos que tener un paño blanco todo el tiempo en la bolsa, We had to have bien a white planchado. cloth, very Nos straight, revisaba que el cabello estuviera perfectamente peinado that our hair was done right. y luego nos revisaba el uniforme, Then they would check nos our revisaban uniform, los zapatos check our shoes. y si algo no estaba bien nos mandaban a la casa y no podíamos regresar hasta que arregláramos el asunto. And if something was incorrect, they would send us back home until we fixed it. No se permitían malas palabras y todos los días nos exhortaban a no usen lenguaje inmoral o incorrecto. Todo el tiempo nos estaban exhortando. They would exhort us to never use bad words. Si alguien lo usaba, lo pasaban al frente y le daban con la regla, le decían ponte la mano así y le pegaban paz, con ganas. If they would say bad words, they would bring them to the front and make an example of Si them. lo volvía a hacer, lo pasaban al frente y le lavaban la lengua con jabón. Y no estoy exagerando, es la verdad. O sea, esa es la educación que yo recibí. Y en ese momento yo odiaba todo eso. In that moment, I hated all this Porque strict esto es teaching exagerado. because I thought it was exaggerated. Pero saben ustedes, pensando en todo esto, yo he crecido ya a la edad que tengo y nunca he dicho una mala palabra en toda mi vida. I've never said a bad word ever in my life, even though growing Y up lo like digo I hated. sin temor a decirlo porque nunca he pronunciado una mala palabra por ningún motivo, porque desde chico me lo metieron hasta el subconsciente. Because as a kid, they entered into my subconscious to never say a bad word. La familia que les menciono, ninguno de sus hijos ni fue a la escuela, ni terminaron ni el primero ni segundo año de educación y sobre todo nunca le dieron importancia a la fe, a que sus hijos tuvieran temor a Dios. So with the other family, none of the kids really went to school. They didn't have fear of God or any of this. Mi papá con todos sus defectos, la segunda cosa que yo atribuyo es que nos puso a trabajar desde muy pequeños. Empezamos a trabajar, eso es bien importante. Although my dad was not perfect, he had many things not perfect about him, but one thing he did do, he was put us to work at a Y very young creó en age. nosotros un sentir de abrir nuestros propios negocios. And he put us Siempre nos decía eso. he put us this mindset of trying to So, open a business. yo empecé mi primer negocio a los 12 años de edad. At 12 years old, I started my first business.
y abrí mi primera cuenta de banco y desde ese momento hasta ahorita siempre he tenido cuentas de bancos a los 12 años. Por supuesto yo no la abrí, mi mamá la abrió, ella firmó por mí, pero era mi cuenta, no le prestaba para que tuviera acceso a mi cuenta. I opened my first bank account at 12 years old. My mom helped me open it, but it was my bank account. El papá de los López sí los hacía trabajar, pero los explotaba para su beneficio personal que mal usaba para embriagarse con alcohol. He would also, the other family would have his family work, but the problem is he would exploit them and use the money for his own benefit. A los 14 años yo me convertí en discípulo de Cristo, acepté a Cristo en mi corazón, como decimos. At 14 years old, I accepted God into my life. Y en la iglesia había el pastor Alfredo Cepeda, que se convirtió como mi segundo papá. And then the pastor of the church became my second father. Y fue una de las personas que más me influenció sobre cómo funciona un buen matrimonio. And he's the one that truly showed me how a good marriage is formed. Él no amaba a su esposa. He didn't love his wife. Él no amaba a su esposa. He did not love his wife. Adoraba a su esposa. He adored his life. Era una cosa que yo para mí no había experimentado en mi casa, pero vi a un hombre amar a su esposa de una manera increíble. Y eso me impactó en la manera que yo quería que un día tener un hogar. His life example inspired me to be able to have that one day when I grew up. So, la palabra de Dios empezó a influenciar mi vida, mi corazón. Hubo alguien que vino y me discipuló por todo un año, invirtió un año en mí, el Ministerio de los Navegantes en México, y impactó mi vida. You know, the ministry of the navigators in Mexico has impacted my life and the people around there. Yo evangelicé a toda esta familia López, no una, muchas veces. Los llevé a la iglesia, les compré comida para que fueran conmigo. Sí, iban por la comida, pero después nunca regresaban a la iglesia. Porque no les interesaban las cosas espirituales o religiosas, como ellos decían. I would try my very best to invite this other family to be able to come to the church, but they would always reject. Mi mamá, a pesar de que solo llegó hasta el cuarto o quinto año de primaria, era muy buena para escribir y hacer matemáticas y todo eso, y nos instó en nosotros a que no importara qué, teníamos que graduarnos de la escuela. And my mother would tell us that we had to finish school, no matter what, all of us, all my siblings. Y hace unos días y así es toda la familia de nosotros. Hace unos días, hace un año, se murió un tío, hace como un año y medio se murió un tío mío, y Sammy fue conmigo al hacer a participar en la ceremonia y el funeral y todo eso. A year ago, one of my uncles passed away, and I took my son Sammy with me. Y la primera cosa que Sammy me dijo, aquí todos hablan igual, parece que todos tienen el mismo manuscrito, todos tienen el mismo lenguaje. And my son was like, man, it seems like everyone here talks the same. No importa con quién hable, todos me dicen lo mismo. They all say the same thing. Y la pregunta y la plática era, ¿dónde estás estudiando? ¿Te vas a graduar? ¿Ya fuiste a la universidad? O sea, eso es algo que ha sido parte que me lo han metido hasta el subconsciente, la importancia de la educación. Everyone were asking Sammy, are you studying? Are you going to school? Ninguno de la familia López tuvo la oportunidad o el deseo de educarse. None of the other family had the desire or the opportunity to study and finish. A pesar de que yo no tuve una buena experiencia, y con esto termino esta parte, a pesar de que yo no tuve una buena experiencia familiar, mi papá fue una persona que por sus vicios y por la manera de vivir, nunca fue un buen ejemplo, pero sí tuve buenos ejemplos, tuve buenos tíos que me enseñaron lo que es verdaderamente vivir correctamente. Although my father was not a good example of what I should do in one day, but I had good examples of good uncles and other people in my life. Sobre todo los pastores que, cuando yo fui miembro de las congregaciones, siempre los amé, los respeté y fui como un hijo para todos ellos. Y gracias a Dios por esa relación que pude formar con todos estos pastores. And I give thanks to God for all the pastors that have mentored me and inspired me. O sea, lo que estoy tratando de decirles con esta historia de mi vida es que lo que poco o mucho que he logrado hacer no es porque yo solo lo hice, es el entorno a través de la vida es lo que ayudó a que yo pudiera tener. Así que no merezco el crédito lo merece Dios, amén, que Él utilizó personas y que esas personas fueron una influencia correcta en nuestra vida. And I cannot stand here and lie to you and say it was all by myself, my own strength, my own doing, but it was people around me. And at the end of the day, I give credit to God. Y ahora vamos a la historia de la Biblia. And now we go back to the story in this Bible. En la historia de la Biblia, David está empezando su trono, su reinado, va a empezar a gobernar. In this story, we read that David's about to start his ruling as a king.
Y él dice en el versículo 2 esta palabra primero, dice, entenderé el camino de la perfección o de lo correcto cuando vengas a mí, le dice el Señor. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No se refiere a su casa física, se refiere a su casa, su hogar, su familia, todo lo que él era. Versículo 2. Verse, 101:2. verse 2 says, I want to study the way of integrity. How long before it gets here? I will walk with the heart of integrity in my own house. So, lo que David está diciendo es, yo voy a planear mi reinado de tal manera que me voy a rodear de personas que me van a ayudar a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Basically, David was planning to, surround himself with people that would help him achieve God's purpose for his life. Yo quiero decirles una cosa, I want to tell you a something. quien nosotros permitamos que influencie nuestra vida va a ser determinante para el éxito o el fracaso de todo lo que nosotros hagamos. Whom you allow to influence your life will determine the success or failure you have in life. En el caso de David, la primera cosa y fundamental, él dice, yo no voy a rodearme de personas que no sean confiables, que no pueda confiar en ellas. Dice el versículo 3, no me pondré como meta nada en que haya perversidad. Las acciones de la gente desleal las aborrezco, no tendrán nada que ver conmigo. Gente que yo pueda confiar. Verse 3 says, I won't set my eyes on anything worthless. I hate wrongdoing. None of that will stick So, to lo me. que esta historia nos enseña a nosotros es que todos nosotros necesitamos personas que sean íntegras, pero que podamos confiar en ellas. We all need people that have integrity, but people Tú that y we yo can trust. necesitamos tener este tipo de relaciones, porque si no lo tienes, ¿en quién vas a poder pedir un consejo? ¿A quién te vas a acercar? Pero tienen que ser personas confiables, íntegras, no cualquier persona. To those people that you allow to open up to be able to ask for counseling, they have to be people that have integrity that you could trust. Si nosotros no nos rodeamos de personas que no sean íntegras, ¿cómo vamos a poder tener esa confianza? ¿Cómo vamos a acercarnos? Y sobre todas las cosas, ¿cómo estás seguro que no van a utilizar lo que tú les confías y después se van a voltear y lo van a usar como un arma contra ti? Es bien importante que seas selectivo, selecciona personas que no haya maldad, dice David, que sean confiables. David says, to make sure to, stay away from people with corrupt hearts or they have evilness inside them. Selecciona personas, en segundo lugar, que tengan una actitud correcta a hacer el bien, a siempre buscar hacer lo correcto, lo que se debe, no lo fácil, pero lo que uno debe de hacer. Y estas personas son un tesoro para nosotros. People that are rare, but very important in our lives are those that want to do good, that not want to do the easy route, but the right route. Dice la palabra del Señor, versículo 4. Mira, si tú te acercas a personas que siempre están buscando cómo hacer las cosas incorrectamente, tarde o temprano, eso te va a influenciar tu corazón. Evita esas personas, sepárate de esas personas. No estoy diciendo que no convivamos con todo el mundo. Uno puede convivir, pero otra cosa es abrir el corazón. Es muy diferente. Sé selectivo. Remember, there's a difference between having friends that maybe are bad influence, but then opening your hearts and life to those that might be a bad influence. There's a difference. David lo dice de esta manera en el versículo número 4, dice, alejaré de mí toda intención perversa, no tendrá cabida en mí la maldad. Él dice, yo no me voy a rodear de personas que siempre hacen las cosas incorrectas, que siempre hacen las cosas indebidas, o lo que es fácil o lo que es popular. Voy a rodearme de personas que son verdaderamente personas que quieren agradar a Dios. Verse 4, a corrupt heart will be far from me. I won't be familiar with evil. Simply, he's saying he will not surround himself with people who want to do the easy or the evil things, the wrong things. Pastor, usted está diciendo que no debemos de convivir con personas. Dice, pues con quién yo todos los que conozco son así, andan buscando hacer el mal. Bueno, pues ¿dónde andas? ¿Con quién convives? ¿Qué amistades tienes? ¿De qué te has rodeado? Y a veces es necesario cortar esas relaciones porque te van a influenciar para mal. And then you might say, but pastor, all my friends are like that. They all have bad influence. And it's like, maybe you're going to have to end those relationships. Yo he cortado relaciones. Hay personas que las evito. Literalmente las evito. No quiero saber nada de ellas porque no son personas que van a ser una buena influencia ni en mi vida, ni quiero que la gente me vea que me asocie con ellos, porque dime con quién andas, diré quién eres, ¿verdad? A veces nos juzgan
por con quién nos asociamos. Eso es importante cuidar nuestro buen nombre. It's really important to protect, our image and the people that we, are most intimate and open our hearts to. Dice la palabra de Dios ahora, la tercera característica, dice, busca personas que no tengan vanidad, orgullo, no tengan una actitud de superioridad y no estén condenando a todo el mundo. Busca personas, en otras palabras, humildes, que no se crean mucho. And then the last part is find someone with characteristics that are not arrogant, but rather people that are humble and not talking bad about people behind their backs. El versículo 5 dice, al que en secreto calumnia a su prójimo, calumnia, todos saben la palabra calumnia, ¿verdad? Hable mal de alguien más, dice, lo haré callar para siempre. Eso es lo que el rey está diciendo. Al de ojos altivos y un corazón soberbio, no lo soportaré. No te rodeas de personas que se sienten superiores a los demás. Te van a contagiar. Te van a contagiar el mismo espíritu que hay en ellos. Verse 5, I will destroy anyone who secretly tells lies about a neighbor. I can't stomach anyone who has proud eyes or an arrogant heart. Nosotros debemos de tener cuidado y ser selectivos para poder tener éxito en la vida, ¿ok? Amén. Amén en esta mañana, ¿me están escuchando? Amén. Ok, sigamos adelante pues. Dice la palabra del Señor ahora. Segunda cosa que nosotros debemos de buscar. The second thing that we must seek. Y aquí tiene que ver con la historia de David y la historia de Saúl. We see the story of David and the story of Saul. La historia de David y Saúl es un contraste de opuestos. It's very different, their stories. Cuando vemos la vida de Saúl es una cosa y cuando vemos la vida de David es otra cosa totalmente diferente. Their stories are very different. Y déjame se lo resumo en pocas palabras. Let me shorten and resume in short words. Saúl subió al trono sin pagar ningún precio. King Saul became the king without really paying any price. La Biblia no habla de que Dios trató en su corazón, Dios lo formó. Él no hizo nada para merecer el trono. Son de esos que todo se les va fácil y parece que tienen éxito en todo lo que hacen sin hacer nada. And his life story was an example of someone that everything was almost given to him, and it was pretty easy. Hablando en términos modernos, a los 21 años ya era millonario. Let's just make it practical. At 21, he was already a millionaire. Manejaba los mejores carros de sus días. He drove the best car of his days. Tenía las mejores novias que se podían tener. En el caso de él, esposas. He had the best wives you could ever have. Pero si usted lee su historia, ¿qué hizo para ganar todo esto? Todo se le fue entregado sin él verdaderamente lograr pagar ningún precio. He truly was able to inherit all this without paying a price. Todo lo que la Biblia dice que Saúl hizo es que cuando Samuel se le acerca, básicamente este joven Saúl andaba buscando unos burros que se habían extraviado a su papá en el campo. Y Samuel se lo encuentra y lo unge como rey. Es todo. In the Bible, all we read and see that Saul was basically looking for some things that were lost, and Samuel sees them and then anoints him as king. La única característica que Dios menciona es dos cosas, dice de Saúl. Número uno, que era muy alto, que la gente le llegaba, no era ni de México ni de Guatemala, era gringo, ¿ok? So one physical characteristic that he had was he was tall. Y le llegaban aquí a los hombros, básicamente, es lo que dice la Biblia. Esa era su cualidad, estaba alto y probablemente estaba atractivo también físicamente. Maybe he was an attractive man as well. O sea que en Facebook tenía muchas seguidoras. Y en TikTok, wow, era la estrella del momento ahí en los días de sus días, ¿ok? Todo lleno de muchas seguidoras de muchachas. A lot of women followed him on TikTok. Esa era su gracia, eso era todo lo que él había hecho. That was his grace, that's what he had. Pero ¿cómo reinó? But how did he reign? Temeroso, fearful, inseguro, insecure, y veía enemigos por todas partes y fracasó. And he ended up failing. En cambio David, un joven de unos escasos 14, 15 años, es ungido como rey. David then is anointed as king at 14 or 15 Pero years old. antes de eso había estado preparándose con las ovejas de su padre, cuidándolas, estando solo, peleando contra los animales del campo. He had been basically training for this moment all his life, as he had been the one that took care of it. Cuando vino el gigante, Saúl se escondió, pero David lo confrontó, porque él ya sabía cómo pelear las batallas, amén. Él ya había peleado, él había aprendido. He already knew how to fight the battles. That's why when the Goliath came, he was able to fight him.
y por casi como unos 20 años o más estuvo en el desierto, estuvo perseguido, fue traicionado, etcétera, etcétera, etcétera. David, didn't have it easy. He was persecuted, he was chased, and for 20 years. Pero en todas estas cosas Dios estaba obrando en su corazón. But in all these things, God was working in his heart. Saúl lo único que tenía era aceite en la cabeza. Amén, tenía la unción de Dios. Saul just had anointing. Pero all he had. Dios había formado de David un rey verdadero en su corazón. God had formed in Por David eso a la true Biblia le king. llama que David era un hombre conforme al corazón de Dios. That's why he was a man Había before pagado God's el heart. precio, había sido formado, había was sido formed. transformado, había sido cambiado. He was changed. So, cuando tú pienses en tu vida y tú piensas, es que yo vengo de un hogar difícil, es que yo he pasado por malas experiencias, es que a mí me han traicionado, es que yo he pasado por momentos difíciles. Ok, Dios está trabajando en tu corazón y Dios te está preparando para todo lo maravilloso que viene sobre tu vida. Dios está obrando su voluntad en tu persona. No menosprecies los tiempos difíciles en tu vida. Although your life story might not be the best, you say you're going through different struggles and experiences, God is going to use that for his glory. Por eso a veces nosotros cometemos errores como emigrantes llegados a este país, porque nosotros no entendemos este principio. Maybe a lot of times, a lot of immigrants make those mistakes when we come to this country. Y nosotros venimos de necesidad. Y por eso venimos mayormente, ¿verdad? Venimos por la necesidad económica, por la pobreza, por lo que sea. Estamos aquí en esta nación. And a lot of times we come out of financial need. Y de alguna manera Dios nos ha bendecido y prosperado y hemos logrado algo diferente o mejor que lo que teníamos en nuestros países. And perhaps you're able to accomplish something better than you had in your Y este es el country. error que cometemos. The mistake that Nosotros we make. no ayudamos a que nuestros hijos pasen por los procesos de David. Les evitamos el más mínimo sacrificio. Les evitamos el que se sacrifiquen, el que se disciplinen, porque no queremos que sufran. Esa es nuestra mentalidad. We make the mistake that we don't want our children to go through like what David, right? We want to make their life easy. Pero yo no sé si usted entiende, por ejemplo, que cuando nuestros hijos están chicos, 3, 4 años, es bueno que se llenen todos de tierra, amén. Que se llenen todos de tierra, que coman tierra, es más, es bueno. When our kids are 3 or 4 years old, it's good for them to know. get dirty with dirt, right? Even eat it. Ahora que andábamos en México, vi un puesto, un carrito allá afuera, y dije, Señor, ¿qué habrá ahí? I saw like a little a cart vending people that sell on the streets. Y Street vendor. vendían tacos de cabeza, y pues la cabeza es todo lo que hay en la cabeza. Taco de cabeza. They had tacos of head tacos, sesos. I don't know. De todo, cachetes, nariz, orejas, sesos, todo le revuelven para que agarre sabor, para que amarre todo así. Pero aparte de todo eso, sabrá Dios que muchos virus también andan ahí entre los tacos, montones de virus, porque pasan camiones, pasa tierra, ahí se sienta toda clase de personas. All types of viruses are there, Y dije, within the Señor, tacos. si quiero seguir viniendo a México y no enfermarme, tengo que comer esto, Señor, I said, God, if I want to continue coming para back and not get sick, hacerme más fuerte y poder resistir lo que sea, Dios. I need to become stronger. So I got to eat Porque those son tacos. manjares, pero hay un precio que pagar a veces. Y nuestros hijos son iguales. Y nuestros hijos verdaderamente no los sobreprotegemos tanto, se hacen fuertes. Si Yeah. tienen que pagar un precio, se hacen fuertes. Our kids also have to pay that price. So they can also become strong. No hagamos la vida fácil para nuestros hijos más de lo que se necesita. Don't make it easier than it should be. Ese es el problema de Saúl. No pagó ni un precio y por eso fue fácil fracasar. That's why for Saul it was Por easy eso for him había to fail. tanta inseguridad. That's why there was so much insecurity. Pero cuando vemos a David, vemos a un hombre que dice, ok, he entendido, y por eso escribió el Salmo 101. Está hablando de su experiencia. ¿Qué hace un hombre, una mujer exitosa? Integridad, fidelidad, no ser una persona con orgullo. We see that the real success that David talks about is having someone with integrity, without insecurities and confidence. Solo entendía estos principios y dice, y yo no voy a permitir que en mi reino haya personas que vengan a tener esta posición y vayan a influenciar lo que Dios quiere hacer en mi vida. And David understood this and did not allow anyone close to him to have those bad qualities. Él entendía que debería de cuidar su buen nombre. Dice así la palabra de Dios en el versículo 3. In verse 3 it says, Dice, no me pondré con meta nada en que haya perversidad. Las acciones de la gente desleal las aborrezco y no tendrán nada que ver conmigo. I won't set my eyes on anything worthless. I hate wrongdoing. None of that will stick to me. Ustedes saben que uno de los riquezas sociales se les llama que
nosotros debemos de poseer para tener éxito en este país se llama el buen nombre, tener un buen nombre, que la gente confíe en nosotros. You know, one of the most important things you could have socially is to have a good reputation. En términos económicos le llamamos un puntaje de crédito para que podamos aplicar, pero todo eso se logra si tenemos un buen nombre y no me he asociado con personas que tienen mal récord en sus vidas. And it's important. It could be even introduced in the form of, like a credit score. Literalmente yo he tenido que separarme de personas I literally have had to separate myself from people, y prefiero evitarlas precisamente por esta parte. and I would rather avoid them for this specific part. Y me he dicho a mí mismo, no te juntes con esta persona, te va a influenciar, o si no te influencia, la gente va a pensar que eres igual porque te ven con él o te ven con ella. And whether they influence you or don't, other people are going to see you with them a lot, and they're going to think you're just like them. So, es bien importante que permitamos que Dios nos dé esa sabiduría It's important that God can give us that wisdom de poder nosotros that allow ser for us selectivos be de la selective gente que nos va a influenciar. of the people you choose around your circle. ¿Qué pasa cuando nos rodeamos de gente que no tiene integridad? What happens when you allow people that don't have integrity La to gente surround que no your tiene circle? integridad fracasa en su matrimonio. In their marriage, they fail. Porque el cemento que une a un matrimonio se llama confianza. Cuando se pierde la confianza, ¿qué más queda en un hogar y un matrimonio? ¿Qué más queda? Yo he ayudado a muchas personas que han perdido la confianza porque hubo infidelidad o porque hubo engaño o mentiras. Y es muy difícil restaurar eso. Marriage is built on trust. Once you lose that, that's the foundation. It's just hard to get back. En los negocios, si tú no eres íntegro en tus negocios, ¿quién te va a confiar? ¿Quién te va a prestar? ¿A quién vas a ir si no eres una persona confiable? Que tu palabra tiene peso, tiene valor, o te asocias con personas que no son íntegras de igual manera. If you own a business and you're not a person that's reliable or trustworthy, it's really hard. Once you lose that trust, a lot of people are not going to want to help you or work with you. Como líder espiritual, como líder en esta congregación o en cualquier congregación, As a si no eres spiritual leader. íntegro, tarde o temprano el Señor lo va a sacar a la luz. If you don't have integrity in your heart as a spiritual leader, whether it's this church or any church, God will Y si shed no light. somos íntegros, si se descubre que no somos íntegros, And if it's discovered that you don't have integrity, ¿quién va a querer seguirnos a nosotros? who's going to want Si to follow estamos you? basados en el engaño. If we're based O off sea, en lies. todas las áreas es importante que entendamos lo que en esta mañana estamos hablando, sea la vida, en la casa, en el negocio, en la iglesia, donde quiera que sea. And you could apply this to every area of your life, your business, church, family, everywhere. Y por último, bien importante, esto es sumamente And importante. lastly, the most important part, El carácter es más importante que el talento. character is more important than your talent. A veces nosotros se nos olvida eso. A lot of times we forget that. Especialmente en el mundo cristiano se nos olvida muy rápido eso. A lot of times, even in the Christian world, we forget that. You know, vemos a una persona que de alguna manera Dios lo usa, cualquiera que sea el talento, sea cantante, sea predicador, sea lo que sea. Whatever this person's talent may be, singer, preacher, etc. Se nos olvida que esos son dones de Dios. ¿Cuántos saben que esos son dones de Dios? We Amén. forget that those are ¿Y gifts qué, from qué God. son los dones de Dios? ¿Qué son los dones de Dios? ¿Qué son? What are gifts from God? ¿Qué son los dones? They're gifts. Regalos de Dios, merecidos o inmerecidos. Inmerecidos, amén. Undeserving La gifts. palabra misma lo dice, es un don, un regalo de It's a parte de gift Dios. from No God. es un salario. It's not a salary. O sea, yo no me merezco ser pastor. I don't deserve Es to be a un pastor. don de Dios. It's a gift from God. Ninguno de nosotros nos merece nada realmente, son dones de Dios. They're all gifts from God. Pero confundimos el tener un don con la integridad. Y yo he escuchado personas que dicen, pero nada pasa, mira cómo Dios me sigue usando. They focus more on their talents rather than their fruits. O or their personas que character. hablan de esos que tienen talentos y dicen, yo creo que está bien, yo creo que no está tan mal. Pues mira cómo Dios lo usa. Usamos esa medida para calificar si una persona es íntegra o correcta de parte de Dios. We use that famous line, God is using them, right? Instead of seeing their character. ¿Qué decía David? Versículo número 6. Mira lo que dice David. Verse 6. O sea, él dice, pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo y solo estarán conmigo los de una conducta intachable. No dice los más talentosos, los más inteligentes, los más educados, los que son íntegros.
Verse 6, David says, the ones that are going to be close to me, working with me, my eyes focus on those who are faithful in the land, to have them close to me. The person who walks without blame will work for me. Personalmente, cuando yo quiero escuchar a alguien, quiero asociarme con alguien, quiero recibir consejo de alguien, lo primero que me pregunto es, ¿quién es esta persona? When I want to involve myself with someone, No cuál es su don o cuál es su posición. Casi nunca me pregunto eso. I Todos never- esos son dones, regalos de Dios. I never ask myself what is their Y talent. si está casado, me pregunto, ¿y cómo está su familia? I don't ask myself. ¿Sirven a Dios sus hijos? I don't ask myself what is their talent or Es bien gifts. importante. I ask their character. How's their Sumamente family? importante. It's very important. De hecho, la Biblia, si usted se va a los requisitos de los obispos, de los diáconos o de los ancianos, no menciona ningún talento. Lo único es que sean aptos para enseñar. You know, even in the leaders, spiritual leaders, it wasn't more focused on the talents at all. Todo lo que la Biblia dice es que sean íntegros, que sean de palabra, marido de una sola mujer, que no sean dados al vino, que no sea, o sea, habla de carácter como requisito para ser usado por Dios o tener un privilegio en la iglesia. You know, it talks here about character rather than talent. Muchas veces nosotros confundimos el tener un talento con vivir una vida con integridad. A lot of times we mix having a talent with mixing having a life of Ese fue el integrity. problema de Saúl. That was Saul's problem. ¿Cómo terminó Saúl al final de su vida? How did Saul end his life? O sea, terminó con que Dios le da la espalda y tuvo que consultar una hechicera para poder saber qué hacer. Imagínense, el rey de Israel consultando una hechicera para poder saber qué hacer. And he ended up his life in confusion, didn't know what to do. He had to ask someone for advice. When God turned his back on him. Todos sus hijos murieron en la batalla All his children died in battle por malas decisiones de su padre que los llevó a esa batalla. for bad decision of his father that sent him to Y that cuando ya battle. todo se le vino en contra, se quita la vida por temor. And when everything goes against him, he takes his life away out of fear. Su legado His legacy terminó con él ended with him, y sus hijos no recibieron ningún beneficio. and his children received no benefit. ¿Cómo terminó David? ¿Cómo fue este hombre que estamos estudiando en esta mañana? How did David's life end? Terminó con un reinado de más de 40 años. He ended with the reigning as king for more than 40 years. No fue perfecto, He was not perfect, pero tuvo uno de los reinados más gloriosos que tuvo el pueblo de but Israel. he had one of the most glorious Y reigns. su hijo Salomón And his son Solomon fue el rey más exitoso de la historia del pueblo de Israel. was the king, the most successful king. Es el tiempo de mayor prosperidad que el pueblo o la nación de Israel ha experimentado. It was a time that they had the most prosperity in that Y todos kingdom. los hijos y nietos y bisnietos de David siguieron sentándose en el trono. And all his children and grandchildren and so on sat on the throne. Y después de casi 3,000 años, Then after 3,000 en esta years, mañana estamos aprendiendo todavía de lo que Él nos enseña. We're still learning about his story Verdaderamente today. es fácil saber quién queremos ser, Saúl o queremos ser David. you want to be like Nosotros. David or Saul? Nosotros tenemos la historia de un hombre que no entendió que necesitaba rodearse de gente correcta. We see the story of someone he didn't understand that he needed to surround himself with correct people. Pero él pensó que él podía porque simplemente él era el rey. He thought he could because he was king. Era el Vicente Fernández de la Biblia. He was the Vicente Fernandez of the Bible. Pero nosotros no somos Vicente Fernández, amén. But we're not him. Yo sé que ustedes están viendo la novela ahí en Netflix, esa no se la pierden. Now you're watching probably the novela on Netflix. Pero nosotros, Dios no ni siquiera, fíjense bien, Dios no nos ha llamado a que individualmente nosotros vivamos nuestra vida cristiana. God does not call us to individually live our lives. Dios estableció una iglesia God established a church. y dice que somos un cuerpo. And it says that we are a body. Y si una de las cosas recalca la palabra del Señor, If one thing that God's word says es que somos dependientes los unos de los is otros. that we depend of one another. Él dice que cuando uno llora, los demás lloran. Amén. It Los says demás when- miembros lloran. If one Y cries, cuando we all los demás, cuando alguien se goza, los demás se gozan. Amén. When one's joyful, the rest are Y que no joyful. podemos decir a este miembro, tú no importas porque yo soy la mano y tú eres el pie. And we cannot say you don't matter because I'm the feet and you're the toes. Pero solamente juntos y unidos, apoyándonos unos a otros. Amén.
But como only un united and cuerpo working es que together podemos lograr el propósito de Dios en nuestra vida. is if we're able to fulfill God's purpose in our lives. Otra de las cosas que no son reales es la idea de yo y Dios, no necesito a nadie. No hay peor mentira que el diablo haya inventado para There's muchos no cristianos. worse lie than to say it's just me and God and Porque that's it. no hay ninguna parte de la Biblia que enseñe eso. There's nothing in the Bible that Él says dice en la that. palabra del Señor, Dios dio a la iglesia dones, pastores, maestros, evangelistas, profetas y maestros. Hoy no sé si ya lo repetí, pero 5 dones menciona en Efesios capítulo 4. In the book of Ephesians, God talks about the different gifts, the talents and everything, A fin de perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la estatura y la medida de Cristo Jesús. Aleluya. with the goal to be able to unite it with God and His So, Word. el medio ideal es una iglesia que se apasiona por Dios, amén, que busca bendecir a sus semejantes, ayudar a las personas, enseñarles la palabra del Señor también. Be able to share God's Word to others as well. So, en esta mañana, So this morning- ¿quiénes son las personas que te están influenciando? Who are the people that are influencing you? ¿Quiénes son las personas que tú le estás abriendo el corazón? Who are you allowing to open your Son heart las to? personas correctas para tu vida. Are they the correct people for your Son life? las personas que te van a llevar al otro nivel en tu vida They're espiritual. going to take you to the next spiritual level in your ¿O life. dónde estás en este momento en tu vida espiritual? Where are you in your spiritual walk? ¿Por qué? Why? ¿Quién te ha aconsejado y te ha enseñado? Who has shown ¿A you? quién has abierto el corazón? Who have you opened your heart to? Vamos en esta mañana a pedirle a Dios sabiduría, amén. Let's ask wisdom from God. ¿Cuántos this creen que morning. necesitamos la sabiduría de parte de Dios? How many Amén. guys think we need Y yo God's wisdom? necesito como pastor la sabiduría del Señor I todos need los God's días. wisdom every day. Todos los días Every necesito la day. sabiduría de Dios. I need God's wisdom. Todos nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. Vamos We a all ponernos need de God's pie wisdom this y morning. pedir al Señor su sabiduría en este momento Let's y ask God for permitir His que Él wisdom venga this morning. a manifestarse en medio de nosotros. Dele gracias a Dios en esta mañana. Thank you, God. Dile, Señor, te damos I gracias give you thanks, God. I give you por thanks, todas tus God, bendiciones, for all Señor. your blessings, God. Gracias, Dios eterno. Thank you, God. Porque Thank tú you, nos eternal has dado Father. todo lo que nosotros somos, Because you have Dios. given us everything that we are, God. Tú nos has dado la vida, You Señor. have given us life. Tú nos has dado, Señor, la inteligencia. You've given us intelligence. Tú nos has puesto, Señor, como personas que somos dignas. You have given us a Tenemos name. tu imagen. A ver, repítalo conmigo. Dígale, Repeat it Señor, en after esta me and say, mañana. "And God, in this morning." Quiero escucharlos junto conmigo, Señor. Gracias en esta mañana. Thank you, God, in this morning. Porque tú me has puesto, Señor, como Because una you have put me, persona God, as a que person tiene la capacidad, Dios, that gives me de capacity poder entender entre el bien y el mal, To be able to Señor. discern between De good que and poder evil. entender lo correcto de lo incorrecto, Dios. From incorrect to correct. Dame valor para hacer siempre lo correcto, Dios. Give me, Lord, the strength to Diga, do dame correct. valor, Señor, para hacer tu voluntad, To do your Cristo. will, God. Para que siempre haga tu voluntad, So that we Dios. can always do